La Comunidad de Museos de México y el mundo somos partícipes de un acontecimiento único que nos llena de orgullo: la apertura de Museo Sumaya Plaza Carso. Hoy estamos aquí independientemente de ser públicos o privados, sin importar a qué hombre o mujer ilustre estemos dedicados, sin destacar si nuestras colecciones son producto de una desamortización, compra o donación, sin resaltar ser el más o el mejor. Hoy, el conjunto de museos y entidades culturales presente físicamente representa la diversidad cultural de nuestro querido México y da un espaldarazo a esta maravillosa iniciativa que comenzó con un sueño y ahora es el más vivo ejemplo de que nuestra mítica personal puede convertirse en una épica monumental en beneficio de la sociedad universal. Si bien no estamos hermanados por nuestra tipología, todos y cada uno de nosotros confluimos porque nuestra razón de ser es la misma. Los museos y coleccionistas de México, además de tener la enorme responsabilidad de salvaguardar nuestro patrimonio cultural como nación, tenemos el privilegio de transmitir un pasado que genera identidad y un presente que la refuerza. Enhorabuena y bienvenido Museo Sumaya Plaza Carso, Comunidad de Museos Mexicanos, 29 de marzo de 2011. Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Hoy nos encontramos aquí con Ana Paula Robleda, responsable del Departamento de Comunicación de Museo Sumaya, y Alfonso Miranda, director de esta institución, para poder conversar y hacer algunas preguntas acerca del museo. Y justo aprovechamos el hecho que este 29 de marzo hemos celebrado los 10 años de Museo Sumaya en Plaza Carso. Entonces, no sé si Alfonso nos quieres hablar un poco de cómo ha sido la travesía. Bueno, pues Francesca Conti, curadora de esta institución, nos pone en jaque buscando perspectivas de lo que ha sido un decenio fascinante, de aprendizajes múltiples, de críticas que nos ayudan a ser mejores. Ha sido una travesía de trabajo en equipo, de búsquedas inter y transdisciplinarias en función de cómo poder acercar una colección clásica, el acervo, el patrimonio cultural de Fundación Carlos Slim hacia los públicos más diversos, poder conectar con una mirada, con un gesto, con pues la posibilidad de contribuir a hacer una tarea o de pronto una investigación. Una oportunidad de establecer vínculos sólidos con otras instituciones de la comunidad cultural en México, en América Latina, en la realidad americana y en el resto del mundo, con potencias que nos permiten establecer esa relación entre un creador, una creadora, vasos o puentes de comunicación con un investigador, con una curaduría, con una museografía y finalmente con los públicos más amplios. Así es que pues han sido desde ese ya aparentemente lejano y cercano 29 de marzo de 2011 esa posibilidad de incidir desde un proyecto de reconversión urbana en Museo Sumaya Plaza Carso. Sí, de hecho, justo cuando hablamos de 29 de marzo de 2011, hablamos principalmente de lo que es Plaza Carso, pero no hay que olvidarnos que Museo Sumaya abrió sus puertas el 8 de diciembre de 1994 en Plaza Loreto, en el sur de la ciudad, en la antigua fábrica de papel. Y Museo Sumaya también significa Casa Guillermo Tovar de Teresa, que está ubicado en la colonia Roma y que se inauguró el 20 de diciembre de 2018, si no me equivoco, y justo ahí podemos apreciar la grande colección de lo que fue el cronista emérito de la Ciudad de México. ¿Cuál piensas que sean las fortalezas de Museo Sumaya? Son muchas, espero, construyéndolas juntas, una realidad que nos lleva a ver una colección que se dispuso a todos los públicos de manera muy temprana.
Estamos hablando de esa primera colección en Plaza Loreto, y que una a una pues logró trazar ese eje cultural hacia esta sede. Las fortalezas de este edificio, en principio, pues tendríamos que decir su ingeniería, su posibilidad de tener un espacio de construcción no solamente atípico por su forma irregular, sino que se ha vuelto pues un espacio entrañable para que pues un niño suba su imagen, capture la fotografía, un joven que se vuelque en las redes sociales, adultos, turistas capitalinos, y que nos llevan a realmente pues deslumbrarnos con estos hexágonos, con una piel que recubre de una forma tan especial el edificio asimétrico, un cubo que se tuerce en su propio eje y que nos lleva a pues revestirlo de 15.523 hexágonos. Son realmente materiales mexicanos, ingeniería mexicana, talento mexicano, 2.500 toneladas de acero, 4.500 metros cuadrados de concreto, 17.000 metros cuadrados de construcción. Y se dicen números y cifras, pero en realidad detrás de cada uno de estos materiales está la pasión, el compromiso de un grupo como lo es Grupo Carso, de Fundación Carlos Slim, para poder construir un proyecto cultural que incida en el panorama mexicano. También esta relación pues con artistas tan variados, 30 siglos de arte en México que se dan cita en estos distintos niveles. La realidad también de poder rodear esculturas que representa otros temas de controversia museográfica, pero en realidad es una fortaleza el poder estar en la Sala Julián y Linda Slim a 45 metros de altura, donde podamos ver a este artista, como lo es Auguste Rodin, reunido con sus maestros, con sus discípulos, y que podamos ver desde todos los ángulos una escultura. También el hecho de poder visitar una sala en distintas opciones de libertad frente a espectadores responsables de su propio recorrido. Es como si nosotros navegáramos en la web y de pronto estamos ante un buscador y recibimos pues una suerte de claves y datos que no sabemos cuál es el correcto o cuál es el incorrecto conforme a lo que nosotros queremos buscar y encontrar. Luego entonces esta posibilidad de tener escalinatas, los ascensores, las rampas, nos compromete cuál es el recorrido que quiero hacer, y a partir de ahí concatenar una obra con la otra y despertar la emoción, despertar la empatía, la reflexión, el compromiso y la acción social. Así es que ver artistas, creadoras y creadores en este espacio resulta también fascinante, y quizá una de las fortalezas sin duda más sólidas es la entrada gratuita, que todo mundo puede entrar, una entrada libre para personas desde todas las posibilidades del espectro de la sociedad mexicana y de las internacionales que puedan llegar a Ciudad de México, y que no discriminamos a nadie, que podemos tener un proceso reflexivo, empático entre los unos y los otros. Cuando nos volvemos estos otros, somos responsables de tener un tejido social mucho más fino, y eso pues nos lleva al compromiso también por no solamente tener el edificio de Plaza Carso, sino romper esa barrera y llegar a las comunidades, incluso sacando arte a Plaza Carso,
como lo hicimos desde hace 10 años, y a otros barrios tan entrañables de Ciudad de México como el Centro Histórico Capitalino, como Las Pensil, nuestros vecinos, estas 13 colonias que tienen una muy diferente realidad social a la de otros barrios incluso cercanos a los de Nueva Granada, donde estamos, y que nos compromete a trabajar con esas comunidades y con las otras. Sí, ya que mencionas justo el tema, aprovechamos que esté aquí presente Ana Paula para que nos hables un poco acerca de lo que es el programa de responsabilidad social, de cómo justo Museo Soumaya se abre y va hacia otras comunidades. Bueno, más que hablar de un programa de responsabilidad, en realidad son muchos, son varios que tratan de atender diferentes características de los diversos públicos que nos visitan. Y específicamente, hablando y partiendo de lo que comentaba Alfonso de las colonias pensiles, pues es un poco el buscar dos cuestiones: acercar a la gente que rodea esta sede en este punto de la Ciudad de México, y de pronto es muy común encontrar que los vecinos, las comunidades alrededor, son las que menos visitan los recintos culturales. Entonces abrimos muchos programas desde Fundación Carlos Slim, claro, pero con deporte, con cultura, con salud, para poder llegar a estos espacios que pues son los que tenemos más cerca, más a la mano, y tratarlos de invitar a conocer estas, la posibilidad de tener un museo de entrada gratuita por lo pronto, diferentes cuestiones de salud que, atienden muchas situaciones muy complejas, pero por otro lado también esta posibilidad de acercarnos nosotros como espacio cultural a escuelas públicas o privadas. En realidad esa es una característica que para el museo no tiene una particularidad, en realidad no es igual, porque es la posibilidad de llevar más bien arte a diferentes espacios como cuestión recreativa, como cuestión de complemento educativo o de los programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública. También esta posibilidad de incluso trabajar cuestiones psicológicas, por ejemplo, de jóvenes, adolescentes que cruzan siempre por cuestiones pues complejas, ¿no? A fin de cuentas el crecimiento atiende a diferentes momentos, y específicamente en la adolescencia de pronto todos nos hemos visto un tanto perdidos, y de pronto encontramos, por ejemplo, colecciones como la de Gibran Khalil Gibran, que pues nos permite tener un acercamiento con adolescentes en particular, o también llevar obra en cuanto a la parte teórica, a espacios, por ejemplo, que cuidan y atienden a personas adultas mayores, y después invitarlos de regreso para que todo aquello que llevamos en pláticas, en imágenes, pues lo vean y lo conozcan aquí, en vivo, ¿no? Que puedan acercarse a estas obras y tal vez trasladar aquellas pláticas que tuvimos en sus espacios, pero más bien generar nuevas pláticas aquí y construir juntos nuevas interpretaciones. Creo que es algo que pueden tener en común todos nuestros programas de responsabilidad social, que nos permiten construir y darle nuevos sentidos a una colección que definitivamente sin público pues no tendría sentido, ¿no? Sí, no, y esto que mencionas es sin duda fundamental, es el arte que va más allá del arte y trata justo de ser útil, además que estéticamente apreciable, pero es importante también, aparte de los puntos de fuerzas, hablar un poco de las críticas. Unas críticas que siempre han estado, no solo por esta institución, es algo muy común a todas las instituciones culturales. Entonces creo que esta podría ser una buena oportunidad para tratar de contestar algunas de las críticas más comunes. Las voy a mencionar. Una de las críticas, quizá la que hemos más escuchado, hemos más recibido, es que las salas se ven muy saturadas. Sí, las críticas han acompañado desde la gestación de este proyecto cultural al espacio, un proyecto que abrió de alguna forma
acelerada por muchas razones. La principal, buscábamos que el entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos pudiera estar en la inauguración, y también que estuvieran líderes de opinión en distintos ramos, como haber tenido la oportunidad de que cortara ese listón Gabriel García Márquez, Larry King. Nos llevó a tener una fecha el 29 de marzo. Y eso, el proyecto estaba gestándose, todavía había cuestiones de prueba y error funcionando, y desde que abrimos fuimos muy transparentes. Era un proyecto, y me parece que lo sigue siendo, que es un proyecto en construcción, es decir, no es un punto final, sino vamos mejorando nuestros procesos internos, nuestras formas de entendimiento de las colecciones frente a las audiencias. Y una de las grandes críticas que recibimos durante los primeros 10 años de Museo Sumaya en Plaza Loreto fue que no había el espacio suficiente para exhibir artistas tan destacados en la escena cultural, y que de pronto había muchos creadores y creadoras que de pronto solamente las podíamos ver en México y en América Latina en libros. Entonces nos demandaban que tuviésemos una mayor posibilidad de inserción. Esto llevó a tener en un momento determinado una sede que siempre también la guardamos con mucho cariño, aunque es así, está ya cerrada, Museo Sumaya en Plaza Imbursa, en Cuicuilco. Y esto nos permitió establecer también, digamos, una sala de exhibiciones temporales, pero tampoco fue suficiente. Así es que el proyecto de Plaza Carso nos lleva a establecer distintos niveles, y cada una de las plantas del museo que tuviese una identidad. Entonces, responde también ante los discursos de cómo se resignifica un objeto con su carga simbólica con otro, al gusto también de un coleccionista activo, activísimo, como lo es el ingeniero Carlos Slim, como lo es la familia también Slim, y que nos lleva a establecer esa concordancia entre un artista y otra obra y otra y otra. Pero más allá de la saturación, la forma dinámica en que se presenta el propio objeto simbólico es la crítica más, señera que ha tenido este espacio. Recuerdo, y quizá también lo recordarán tanto ustedes como todos los que nos ven y nos escuchan, las críticas de la maestra Raquel Tibol, ¿no? Un personaje fascinante por su dureza, por su congruencia, y que de pronto escuchar con una líder de opinión como Carmen Aristegui, como lo sigue siendo Carmen Aristegui, en ese tiempo en la radio pública, y hoy de nuevo en la radio. Celebramos, por supuesto, que Carmen haya sorteado tantos avatares, y que con estridencia recuerdo esas llamadas, lo estaba viendo en vivo y nos estaba deshaciendo. Decía que había que descolgar todo y volver a colgar, que cómo era posible que se estuvieran haciendo así las cosas. Y cuando, queríamos un derecho de réplica, evidentemente, y al momento de estar buscando esta posibilidad, recibo la llamada del ingeniero Slim diciendo que hay que contestar. Perfecto, no sabía muy bien qué significaba contestarle a dos titanes, a Carmen Aristegui y a Raquel Tibol, pero esperé de MBS, que estaba en este momento muy cerca de esta sede de Plaza Carso. La maestra Raquel Tibol vivía en la colonia Anzures, así es que eran apenas unas cuadras, y esperé a que llegara. Contesta ella el teléfono y le digo: maestra, Miranda, ¿cómo está?
seguro ya me escuchó. Le dije, sí, maestra. ¿Vio que no hablé mal de usted? Y le dije, bueno, menos mal, ¿verdad? Y en realidad la invité a que conociera el proyecto, porque ella no había visitado Museo Sumaya. A partir de ahí, las posibilidades también de críticas siempre han existido. Las tuvo, por supuesto, la crítica de arte Teresa del Conde y tantas voces, sobre todo, pues quienes más digamos, rudeza han recibido el proyecto cultural de Fundación Carlos Slim, ha sido el arte contemporáneo, posmoderno, más allá de la posmodernidad y el hipercontemporáneo, ¿no? Que están en otro sentido, que tenemos unos vecinos extraordinarios que a eso no solamente se dedican con excelencia, como lo es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Jumex, un espacio extraordinario, y que de pronto, pues sí, ante estas salas con mucho más aire, con otro tipo de discurso, otro tipo de reflexión, pues ven en confrontación lo que sucede en este lado de Boulevard Cervantes Saavedra y la esquina de Presa Falcón. Pero nosotros no trabajamos para las críticas, trabajamos con las críticas. Y es en ese sentido que trabajamos, eso sí, para nuestros públicos. Y el poder atenderlos, recibirlos consecutivamente, pues nos parece que es el camino que ha sido trazado y por el cual hay que apostar para refrendar. Sí, sin duda, y de hecho el concepto, como bien dijiste, de la saturación de las salas es algo más reciente, porque si nos imaginamos a los salones parisinos, pues ahí los cuadros estaban uno encima del otro y así era muy normal exponerlos. Y justo por lo que concierne la estrategia de difusión, y aquí pregunto a ti, Ana Paula, dicen que justo la estrategia de este museo no es igual a la de otras instituciones culturales. ¿Cómo contestas tú frente a esta? Bueno, creo que hoy en día se puede hablar de muchas difusiones y principalmente aquella que solemos ver, por ejemplo, en periódicos, en el radio, en anuncios de televisión, en el cine. Pues sí, es una forma de llegar a muchas personas, de tener muchas más salidas y dar a conocer el proyecto del museo. Sin embargo, bueno, una de las políticas más contundentes y que, bueno, a mí desde el inicio me ha sorprendido mucho es que Museo Sumaya no tiene un presupuesto asignado para hacer difusión. De tal suerte, nosotros tenemos que vernos muy creativos, muy ingeniosos para poder salir y, bueno, efectivamente nos ha ayudado que desde 1994 estamos en el panorama cultural, que tenemos 3 sedes en diferentes puntos de la ciudad, que tenemos uno de los edificios que pues hoy en día se ha vuelto un ícono de la ciudad, pero la verdad es que no es suficiente porque pues siempre hay gente que no suele pasar por estos espacios, hay gente que no pues es tan cercana al mundo del arte, o eso es lo que ellos creen hasta que de pronto se encuentran con algo que les interesa en un museo. Pero entonces en el tener que vernos creativos para llegar a más gente, es justamente que por un lado hemos llevado, por ejemplo, exposiciones itinerantes a las avenidas de Ciudad de México, a plazas comerciales, a diferentes recintos que nos reciben en diferentes puntos de toda la República Mexicana, pero también existe hoy por hoy pues una herramienta que más allá de la difusión ya es una forma de comunicación con el mundo, porque quizá, por ejemplo, un periódico nos permite acercarnos al público nacional, al público estatal, pero no al público internacional, y entonces de pronto aparecen las redes sociales en donde tenemos esta apertura y esta posibilidad de comunicarnos con el mundo entero. Entonces, ¿qué hacemos en redes sociales? Pues definitivamente ha sido una tarea muy compleja, no hay una línea marcada, la verdad es que redes sociales y el mundo virtual cambian segundo a segundo, entonces podemos tener meses de planeación de una estrategia que creemos que va a funcionar y de pronto al momento en el que ya la activamos hay 3 cosas más adelante y nuestra estrategia quedó no obsoleta, pero sí un poco descontinuada. Entonces, ahí es en donde tenemos que estar como atendiendo todos los frentes a los que nos enfrentamos,
porque de pronto lo que creemos que puede ser algo que va a tener mucho éxito y que es un tweet, por ejemplo, que de pronto nos va a hacer mucho ruido, que nos va a dar mucha difusión, que vamos a generar mucha interacción, resulta que es el que menos interacción tiene en comparación a otros que veíamos mucho más inmediatos, como con horarios o con actividades del día, ¿no? Entonces, pues efectivamente no tenemos más allá del presupuesto, no tenemos una línea tan específica en cuanto a cómo difundir nuestros contenidos, pero creo que también es eso lo que nos ha dado la oportunidad de innovar, de crear, de acercarnos a otros públicos que ni siquiera veíamos viables y de pronto encontrarnos en una dinámica de ensayo y error siempre, pero también de poder incluso, un ejemplo que ha sido muy reciente es, pues antes no podíamos alterar de ninguna manera una obra de arte y claro, porque hay que tenerle el respeto que se merece por el artista, por la época, por el tema que aborda, pero de pronto encontrarnos con esta posibilidad de ponerle un cubrebocas a las obras para hacerlas cercanas a la época o insertar algunos personajes de la política en nuestras obras para también volver cercanos a otros públicos con nuestras colecciones. Entonces creo que la difusión más bien ha sido una especie de sí, reto, pero también esta posibilidad de crear cada día, ¿no? No tenemos que seguir una línea y no movernos, al contrario, cada vez tenemos más posibilidades de atrevernos a hacer cosas que antes creíamos completamente inauditas, ¿no? Y justo con tu experiencia con las redes sociales, ¿has notado que cuando se trata de acercarse al público, no a través del arte, sino como dijiste, a través de un cubreboca o insertando personajes famosos, crees que estos tweets, estos posts son los que más reacción tienen? Creo que, no sé si los que más, pero definitivamente son los que generan interacción, por ejemplo, con públicos más jóvenes, porque de pronto se rompe la barrera de ver el arte como una cuestión meramente estética, meramente histórica en ocasiones, y de pronto se puede tomar, sin faltar al respeto, al menos no desde nosotros, pero sí darle y ponerle como este toque de juego, de una cuestión mucho más, cercana, pero porque se vuelve divertida y se vuelve algo con lo que podemos jugar, ¿no? Y automáticamente rompe la barrera de algo que es a partir de un conocimiento muy especializado, que es para ciertas personas que saben del tema. En realidad todos sabemos de todos los temas desde diferentes puntos, y si lo que sabíamos de una obra era que solo era una pintura, quizá el ponerle de pronto un personaje integrado que no corresponde a la obra o alterarla con diferentes cuestiones que no le quiten el sentido original, pero que nos permiten. Pero un poco sí lo quitan. Digo, quizá es como una manera de provocar interés y luego lo importante es vehicular este interés hacia justo, creo que eso es lo que ha permitido, que a partir de esos elementos, por lo menos la gente se interese o en el museo que está publicando eso, o en el artista que creó esa obra, o en el tema de esa obra que de pronto le resultó interesante. Entonces, sí han sido elementos que muy discretos, muy cuidados, siempre con 1000 autorizaciones de por medio, porque no podemos jugar con la obra de arte, pero sí podemos acercarla de una manera más lúdica a públicos que hoy en día viven pegados a sus pantallas por 1000 razones distintas, pero que es su forma de comunicarse con el mundo. Y entonces, creo que los museos tienen que adaptarse justamente a eso, a las formas en las que el mundo se comunica y no querer quedarse estáticos en la manera en la que supuestamente deberían de comunicar, ¿no? Sí, no, esto es sin duda, estar al paso con los tiempos para no terminar aislados. Y esta sede nació con Twitter, ¿eh? Así es que estamos... Al mismo año... No sé si el mismo, quizá después, fue todo un debate, ya tenía un tiempo las redes sociales, no teníamos ninguna más que nuestra página de internet
y de pronto pues veíamos esta opción de decíamos, bueno, pues hay que llegar a más audiencias, pues ¿por qué no abrimos nuestra cuenta de Twitter? Después vino Instagram y bueno, Facebook, por supuesto, nos llevan a una red mucho más grande, donde pues hoy también nuestro canal de YouTube nos permite acercarnos a las obras desde una plataforma diferente y en tiempos pandémicos, pues llegar a todo el mundo. Sí, sin duda en esta etapa tan delicada las redes sociales son las que más han ayudado a que el arte estuviera siempre presente en las casas. Siguiendo con las críticas, justo ahora que nos encontramos en la sala Julián y Linda Slim, hay obras que también se pueden apreciar en otros museos, es el caso, por ejemplo, de Las Tres Sombras, y varios visitantes al visitar, por ejemplo, la colección de Auguste Rodin, suelen decir que estas son copias porque ellos vieron la original en París. Así es una de las cuestiones más de extrañamiento que tienen artistas que tienen la posibilidad de viajar al extranjero y de repente dicen, bueno, pues yo vi la catedral en un espacio y cómo es que la encuentro acá. Entonces, ¿son copias? ¿Son réplicas en algún sentido? Y habría que entender cuál es la naturaleza de los materiales creativos de ciertos artistas, como es el caso de un fotógrafo que pues tiene un negativo y puede tener diversas originales que parten de una misma matriz. Lo mismo sucede con la estampa y lo mismo sucede con la escultura en bronce. Y es que esa matriz pues es un molde a partir de una obra creada por el maestro y que también nos conflictúa la unicidad del objeto artístico, ¿no? Como nada más hay uno. Pero cuando vemos que en el vestíbulo tenemos la octava fundición de 8, pues quiere decir que hay 8 en el mundo. Lo fundamental en el caso de los procesos también de comunicación, de las investigaciones en el Museo Sumaya, es aclararlo y decirlo. No tenemos ninguna cuestión negativa en decir esta obra es de este artista, esta obra es de una serie de un artista, esta obra representa el círculo creativo de un maestro, un seguidor, un taller. Digamos, hay honestidad en cómo se publican la información, que generalmente, pues si tenemos se llaman cédulas, que es una suerte de tarjeta que está adosada o al muro o a la propia base, y es una ficha técnica, quién la hizo, dónde se hizo, bajo qué condiciones se hace. Y bueno, pues es completamente transparente. Lo hemos vivido todos cuando hay una nueva investigación, porque el arte siempre está abierto a nuevas interpretaciones. Podemos inmediatamente, consensuadamente, ver si es viable cambiar una atribución o aumentar una atribución o cambiarla desde una posición diferente en el espectro, pues siempre veraz, hasta diríamos científico, de cómo se está investigando la colección del patrimonio cultural de Fundación Carlos Slim. Y justo acerca de esta cédula que mencionaste que reporta la información y a veces también hay un texto, además que eso, otra crítica que se ha dirigido al museo, y aquí me interesaría ver los dos puntos de vista, tanto lo de la comunicación como la de la investigación, es que la información que se proporciona acerca de las piezas, acerca de las exposiciones, es muy básica. Y a veces no se entiende que lo más simple es lo que justo llega a los demás y es el propósito de Arte para Todos. Pero me gustaría justo que, Ana Paula, pudieras defender. Justo en línea con lo que veíamos de las formas de comunicar desde el museo, creo que también tenemos muy claro que al ser un espacio abierto, completamente gratuito, abierto y ávido de diferentes tipos de públicos y de verdad los más amplios, creo que también hemos entendido con el paso de los años, porque no ha sido algo ni sencillo ni inmediato, que en la manera en la que comunicamos está la forma en la que el público nos recibe. Y justamente si es a partir de un lenguaje
altamente especializado, como pasa en algunos museos, o con lenguaje que de pronto solo está enfocado para niños, todos los demás públicos quedan excluidos y no se trata de eso, se trata de llegar a un punto medio, aunque este sea muy básico, para que justamente tengamos un ancla con todos aquellos que se interesen por nuestra colección. Ahora, si viene un público de niños, de escolares, evidentemente el tono de la explicación, porque no de las cédulas, va a cambiar y se va a adecuar a ellos. De pronto, si es un público de especialistas, de investigadores en un único tema, el tema también, la forma de explicar este tema también se va a adaptar a ellos. Pero entonces es partir de un común denominador para todos, que solo sirva como una referencia, como un ancla, y a partir de ahí empezar a detonar lo que el público requiere. De ahí entonces que nuestras cédulas tengan lo mínimo, también por una cuestión que de pronto ni siquiera pensamos. Entre más información tengo en la cédula, más pequeña es la letra y más complicado se vuelve leerla. Y entonces, si estamos lidiando, por ejemplo, con una letra muy pequeña, perdemos el interés y dejamos de leer. Entonces, más allá de que la información fuera básica o fuera muy especializada, ya no la leímos porque no nos interesó. Y de pronto el tener puntajes en las letras un poco más grandes, un poco mayores a las usuales, no solo permite que sea una lectura rápida, una lectura concreta, sino que también permite la inclusión de niños que apenas están empezando a leer y entonces textos largos ni siquiera se acercan a ellos, o de pronto personas con alguna debilidad visual, por ejemplo, que una letra pequeña no la van a alcanzar a leer y la letra grande al menos se van a quedar con lo básico, el quién la hizo, cuándo la hizo y de qué material es, y a veces eso es suficiente para disfrutar una obra, no necesitamos tener más. Cuando nos interesa más, entonces buscamos, y ya sea por acercarnos al personal del museo, a las redes sociales, a las plataformas digitales con las que contamos, o simple y llanamente a un libro en donde podamos encontrar algo más sobre aquello que leímos, ¿no? Sí, de ahí que se quede básico. No, y hoy en día no es tan difícil tener acceso a la información, ¿no? Lo básico es quizá lo más complejo, ¿no? Poder tener una síntesis de pues haber investigado durante años a un artista y poderle dar una salida veraz, efectiva, que tenga un buen ancla. A veces es solamente, más allá de estas cédulas, a veces es una frase literaria, evocativa, que nos remita a que no existe una frontera entre una disciplina como la pintura y la música, o frente a filosofía, literatura y la literatura más amplia, la poesía misma. Entonces nos lleva a crear pues desde nuestra posición anzuelos, y habrá quien los logre atrapar, y a partir de ahí pues quizás sea una beta fascinante de desarrollo, pero los museos, digamos, no son para leer la información que proporciona el museo. Para eso están otros foros, ¿no? Para eso hay un libro, para eso hay una web que a lo mejor me permitirá tener un texto de mayor aparato crítico, con una confrontación de fuentes. Pero al museo, si se quiere venir a leer, que sea la literatura que el público quiera leer, o intercambiar el libro en nuestras noches de museo con el programa Breves fueron mis palabras, y poder establecer, bueno, mi libro que dejo para que alguien más lo lea. Entonces, no es esta la educación formal que pues debe de seguir el espacio cultural, y más bien es provocar experiencias significativas. Entonces, no basta leer ni conocer quién es el autor, en qué momento, bajo qué condiciones, sino aprender a observar, aprender a escuchar el acento de un vacío en una escultura de Rodin, o el gesto estremecedor desde la entraña de David Alfaro Siqueiros, o tener esta relación de pronto con movimientos feministas y artistas mujeres que se dan cita en la colección, como Artemisia Gentileschi o Naui Olin o la propia Camille Claudel. Esa es la respuesta
respuesta que estamos buscando, y ante complementando esta severa crítica que nos hacen, que no tenemos contenidos en otra lengua que no sea la patria de la ñ, el español, pues tenemos algunas. Esta sede de Plaza Carso nos permitió innovar con tecnología. Y la realidad aumentada y la realidad virtual se han vuelto aliados de este espacio, con cédulas que pues edita y propone producción digital, con diseño, con la investigación de curadores, de investigadores, de comunicadores, y que en todo este conjunto pues tienen de pronto un video, y algunos los hay en español. Sí podríamos tener mayores contenidos en otra lengua, sobre todo la lengua de Shakespeare, que pues a lo mejor pareciera que se vuelve un elemento pues común en los espacios culturales, pero en realidad, ¿cuántos visitantes extranjeros tenemos en Museo Sumaya frente a los mexicanos? Es un museo mexicano, nuestros recursos están vinculados con esta tierra y con un profundo amor por esta tierra. Entonces, pues eventualmente podremos, de alguna forma, tener más contenidos en otros idiomas. La página, por ejemplo, de Gibran Khalil Gibran, pues está en inglés, está en francés, está en español, por supuesto. Y hay otros tipos de salidas para el extranjero, pero efectivamente es un museo que defiende nuestra patria de la ñ. Y justo a propósito de México, hemos celebrado los 13 millones de visitantes, que son muchos, y además con esta situación crítica que ha visto muchos museos cerrar sus puertas, se han creado nuevos visitantes virtuales. Entonces, ¿qué ha hecho Museo Sumaya para México? Pues que nos respondan los mexicanos que han visitado el museo. No sé, en realidad pues lo ha hecho suyo, ha hecho que su postal de una de las festividades rituales sociales más importantes y entrañables, como lo es la fotografía del momento de la boda, con las novias o novios de blanco y de traje, de pronto elijan este espacio para capturar ese momento, una graduación, venir un 10 de mayo a celebrar Día de las Madres con las obras, con nosotros, con nosotras. De verdad ha sido una forma de poder estar vinculados con la comunidad más amplia, la comunidad cultural, la comunidad en su sociedad, es parte de lo que nos hace ser quienes somos. Y justo estamos celebrando 10 años de Museo Sumaya en Plaza Carso, pero tú llevas 17 años con esta institución. Entonces me gustaría saber cuál ha sido el reto más grande. Dios mío. Francesca, ¿qué te cuento? Pues el reto más grande, no lo sé. Siempre pensamos que tenemos perspectiva y prospectiva sobre un proyecto. Pero para llevarlo a cabo, para poder abrir la puerta, quizá el reto más grande ha sido forjar equipos de trabajo que, pues con cada una de su visión y pasión, pueda contribuir a tener un espacio diáfano para trabajar y para que el público pueda disfrutarlo. Ha sido un reto romper paradigmas en cuanto a cómo el arte puede incidir de una forma sencilla a la salud, con programas que van vinculados a ello, a no hablar simplemente entre pares de otros espacios y poder hablar para todos. Esa quizá también ha sido un reto, poder tratar de creernos menos para ser más. Y en ese sentido, pues llegar
abrir canales de comunicación como nuestras propias redes, fue un reto. Y seguir abiertos ha sido también un reto compartido, un reto que requiere de audiencias para que el proyecto pues logre tener este círculo virtuoso. Sí, justo. A lo largo de todo este tiempo me imagino que hayan sido muchas las experiencias y entonces muchos los recuerdos. De estos recuerdos, ¿cuál es lo que guardas con mayor cariño? Uy, muchos. De esta sede, quizá esas madrugadas con el ingeniero Slim, con el ingeniero Alfonso Salem, también con el arquitecto de este espacio, Fernando Romero, y de pronto pues ver cómo iba avanzando, cómo iba siendo desde el hueco mismo de un hoyo que diríamos, esto va a ser un museo. ¿Y cómo nos irá? ¿Y vendrá la gente? Y bueno, ir viéndolo crecer, ver cada tramo de acero, cada columna que llegaba de Suecomex, con esta ingeniería de las plataformas petroleras, y después cada visitante, cada mirada de asombro, cada crítica también recibida, esas posibilidades de formar a través del arte y formarnos como México a través del arte. Por supuesto, la gratitud de poder conversar con figuras nodales, líderes de opinión en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la medicina, en la política. Ha sido una ruta de personajes, un desfile donde pues tenemos esas voces que se escuchan y que entienden cuando se explica el proyecto cultural qué tiene sentido. Pero más allá de estas personalidades, las verdaderas personalidades es cualquier persona que llega y cruza ese umbral de las escalinatas, ya sea en silla de ruedas, ya sea con muletas, ya sea a pie, y que está dispuesto a descubrir este proyecto cultural y estos 30 siglos de arte que vibran de una forma más íntima. En lo personal, tengo que decir que este espacio me ha dado a grandes amigas y amigos que han trascendido el espacio. Pero lo fundacional es que este espacio me dio la posibilidad de experimentar y pulsar todas las formas del amor. Así es que no le tengo más que estar agradecido a este espacio de Plaza Carso. Y es todo muy positivo, pero también yo creo que habrá algún recuerdo o algún episodio que le guardes un poco más de desamor, porque si no parece todo rosas y flores, sí. ¿Qué será? Pues hay algunas peleas, ¿no? Con el equipo de trabajo, que se encienden los ánimos, que nos llevan a entender cómo pidieron vacaciones en el peor momento de un montaje, cómo poder sobrevivir a un montaje de madrugada, cómo pues sortear, porque sin duda era positivo, pero sortear la llegada de la puerta del infierno y los retos que implicaban, y 50 horas y no se podía poner en pie, y que llegaran los ingenieros y que se abrieran huecos en el piso de la sala 3 dedicada a los antiguos maestros europeos y americanos, y de ahí tener todo un sistema pues de poleas para poder elevar esa puerta, tener regaños de parte del ingeniero, de Slim, porque él veía, quizá con razón, que se tenía que mover una pieza hacia un punto, y pues de pronto de defender el trabajo de investigadores, de curadores, de museógrafos, y decir, no, vamos a esperar a ver si esta luz es la adecuada, decir, no, se tiene que mover. Estas relaciones humanas que de pronto se tensan, que de pronto vuelven a cualquier personaje un blanco de críticas, pues a veces simplemente hay que tener estómago y resistir, y ante todo, seguir trabajando.
Sí, también fortalecen, ¿no? Nos ayudan a crecer, sobre todo las críticas más que los cumplidos, ¿no? Y ahora pido apoyo de Ana Paula para hacer un juego, que más que un juego es, vamos a mencionarte unas palabras y a partir de estas palabras tú nos puedes expresar unos conceptos sintéticos. Entonces, Museo Soumaya. Proyecto de vida, amor, México y familia. Soumaya Slim Domit. Uy, maestra, correctora, la mejor correctora que yo he tenido en esta institución y en cualquier otra fuera, es una observadora del detalle. La obsesión por cada minucia de la cual luego dicen que yo adolezco, pues fue aprendida por su y ver desde una forma diferente un ángulo que podría parecer común, pero que en realidad en la mirada, ahí está lo extraordinario. Ingeniero Carlos Slim Melú. Maestro, guía, una sabiduría que lo lleva a dormir poco y a exigir mucho y a comprometerse con una realidad. Fue el primero en hablar de que estábamos surcando un cambio civilizatorio que ahora lo vemos exacerbado por la pandemia y que sin lugar a dudas no solamente siempre tiene la razón, siempre, nos lleva a realmente convencernos de que el camino que estamos trazando continuamente es el correcto y que vale la pena el esfuerzo para que llegue a las y los mexicanos el proyecto de Museo Soumaya. Madrugada. He pasado varias aquí. Madrugada, pues es un espacio de creación, es un espacio de reflexión, es un espacio también de poder detener la vorágine de la cotidianidad y entonces a partir de ahí a lo mejor ver qué están haciendo otros espacios y entonces ver si se puede replicar o poder tener sinergias. Madrugada, te consta que de pronto mando un mensaje porque eso nos va a permitir establecer un vínculo con otra latitud, la más distante del mundo. No se lo mando a Francesca porque ella se duerme temprano, pero en realidad nos lleva a establecer pues el lienzo en blanco para poder seguir trabajando. Molletes. Son los Sanborns, ¿qué pasó? Es el aliado de las madrugadas para trabajar, por supuesto, ¿no? Pico de gallo, la vajilla, dependiendo del espacio, puede ser, si no, la caja que es reciclada y que nos lleva a pues establecer camaradería, a establecer esta relación que trasciende cuando decimos familia y que de pronto es complicado porque en un trabajo siempre hay distancias. Acá no, acá nos acercamos, acá somos mucho más empáticos, sabemos qué nos pasa, sabemos qué nos duele, sabemos qué nos hace feliz y lo compartimos y eso se condensa en un mollete. Equipo. Familia. Sin duda, un equipo que es extraordinario. Todos los que construimos este espacio se vuelven, no sé si parte de un engranaje, porque en realidad son parte estructural del museo. No nada más para que funcione un mecanismo, sino para sostener el espacio. Un equipo que se reduce, que de pronto pues enfrenta los retos no solamente pues pandémicos, sino del siglo XXI, cómo trabajar con imaginación, con menos recursos, pero con grandes resultados. Y yo soy el más afortunado de formar parte del equipo
de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Mujeres. Mujeres artistas, mujeres público, mujeres guía, mujeres creadoras de emociones, creadoras y dadoras de vida. Mujeres, ¿en qué sentido? Son tantas las potencias y aristas que se conjugan en este espacio. El equipo de Museo Sumaya está mayormente integrado por mujeres, así es que ha sido una lucha esta, la de los movimientos feministas, en la cual nos hemos sumado los que también las impulsamos, las alentamos. Es respeto por aprender que no basta decir que se puede hacer algo, sino que hay que ser consecutivamente atentos para que nadie nunca pueda dejar de, ninguna madre pueda ser detenida por amamantar a su hijo en una sala del museo. Ha sido también por las mujeres y por los movimientos feministas exhibirlas, investigarlas, poder concretarlas, y tener 73 artistas mujeres en la colección nos lleva a que esa sea la ruta también de los coleccionismos pasados, presentes y esperemos mucho mayormente futuros. Inclusión. Un ejercicio no solamente cotidiano, sino un músculo que tiene que ejercitarse, si no se vuelve flácido. La inclusión, por quien piensa, tiene y siente de una manera diferente y todos lo sentimos pues de una forma u otra. Entonces la inclusión es guía, no es el punto de partida ni el punto de llegada, es la ruta y eso es compromiso. Autocrítica. Siempre se puede hacer más, siempre. He aprendido a escuchar más. He podido evaluar qué se hace para llegar y que si no llega, esto no es simplemente un mundo de ideas y de sensibilidades. Se tiene que actuar, se tiene que fijar una postura política, de diversidad, desde las sexualidades, desde los movimientos feministas, desde las democracias participativas, desde la institución. Y esta tiene que ser también una guía, tampoco es un punto ni de inicio ni final. Satisfacción. Plenitud pues me quedo con lo personal y se los dije en este momento, en este justo momento de celebración, porque sí es celebración de la primera década de museo, tener una red de soporte en momentos a veces tan sensibles y adversos y sí, algún beso robado en un espacio de este museo. Ahora va a ser más intuitivo y sintético. Es una palabra, lo primero que se te viene a la mente en el momento en que lo mencionamos. Carso, una palabra. Compromiso. Inauguración. Estrés. Rodán. Pasión. Celular. Mejor amigo. Confidente. Revista mensual. Proyectazo. Montaje. Esperanza. México. Amor. Latinoamérica.
futuro, presente. Identidades. Se tienen que escuchar a través del arte. Arte para todos. Museo Sumaya. Muchas gracias de verdad por haberme dado la oportunidad de hacerle estas preguntas. Aquí en Museo Sumaya siempre los esperamos, ahora que estamos ya en semáforo anaranjado, entonces desde las 10:30 hasta las 6:30 y siempre en las redes sociales con las visitas, las cápsulas que van explicando un poco acerca de la colección de manera virtual. Muchas gracias. Vamos juntos por otros 10.